Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Luis Pulgar. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Tenemos a Francisco Guillén. Buenas tardes, Chesco. Buenas tardes de nuevo. Y tenemos a un nuevo invitado, a José María Erauskin. Buenas tardes, José María. Buenas tardes a todos. José María, te vamos a presentar porque es tu primer programa. Eres abogado, eres farmacéutico, estás especializado en temas de abusos bancarios y de maltrato animal, si no me equivoco, ¿no? Sí, así es, sí. Pues coméntanos un poquito en qué has trabajado en temas de abusos bancarios, porque hoy en este programa vamos a hablar fundamentalmente de este tema, del tema de los abusos bancarios, cómo el oligopolio bancario abusa de los consumidores españoles, y vamos a hablar también en la segunda parte del programa, en la que tú no estarás, José María, del tema de la renta mínima de inserción que se ha establecido en Euskadi. Pero bueno, ahora centrándonos en el primer tema del programa, coméntanos, ¿cómo te especializaste en este asunto? Bueno, yo estudié farmacia, yo tengo una farmacia en Hondarribia, un pueblo de Guipúzcoa, y entonces en el año 2006 me puse a estudiar Derecho por la tarde, acabé en el 2011 y mi idea era, pues bueno, seguir con la farmacia y el tema de los animales, que era lo que verdaderamente me interesaba. A partir del 15M se crea la plataforma de afectados por la hipoteca y entonces me piden que, siendo abogado, si no puedo echar una mano, que aunque verdaderamente lo mío eran los animales, pero, hombre, más podré aportar que quien no tiene ni idea. Y entonces, pues lo que hice fue incorporarme a las plataformas y empezar a intentar detener en aquel momento los desahucios, que era la auténtica preocupación, porque es que eran diarios las demandas de ejecución hipotecaria, frente a las cuales además no teníamos ninguna herramienta. Todavía no se había dictado la sentencia CIC de marzo de 2013, con lo cual, era verdaderamente una pelea de David contra Goliat. No teníamos ninguna posibilidad más que de dilatar un poquito y poco más. En la medida que me empaticé con la gente y fui viendo las cosas, pues me di cuenta del IRPH rápidamente, porque con la visión de ciencias, de lo que es una media, de lo que es una media simple, una media ponderada, me di cuenta de unos detalles que a la gente de letras le costaba ver, y era pues el tema del IRPH, es decir, cómo una media simple no es cierto que represente lo que pagan los ciudadanos como media. Me di cuenta cómo se puede influir en la media simple, por cómo está constituida, de cómo no es lo mismo un tipo de interés que un tipo TAE, de cuál es la diferencia, en fin, y me di cuenta de una serie de trampas que tiene el IRPH, que haciéndote creer que es un excelente índice porque es la media de lo que paga la gente y que, oye, qué mejor índice que aquel que paga la media de los ciudadanos, pues de eso nada, de eso nada. Y de ahí pues fui estudiando otro tipo de abusos, renuncias de derechos de fiadores, donde hemos conseguido también importantes sentencias, comisiones bancarias, cesiones de créditos, resoluciones anticipadas, intereses moratorios, todo lo que tiene los contratos bancarios. Ojo, Luis, coméntanos ahora, ¿tú qué destacarías fundamentalmente a día de hoy de en qué sectores o en qué aspectos están destacando más estos abusos del oligopolio financiero, del oligopolio bancario en España? ¿Cómo se está manifestando? Si tú crees que esto es una estrategia concertada entre ellos para tratar de paliar de alguna manera la pésima situación en que han quedado después de la crisis financiera. Adelante, Luis. Sí, efectivamente, aquí se han compinchado todos los poderes para poder hacer esta estafa conjunta. Y como bien ha dicho José María, en el tema del IRPH, esto fue un índice creado por el Estado para los bancos, porque luego más a continuación nos va a explicar José María un poco cómo funciona el IRPH. Pero efectivamente, si os dais cuenta, desde el año 1995, 94-95, que ahí fue más o menos cuando salieron la ley, por ejemplo, la orden ministerial del 94, salió la ley de crédito al consumo del 95, y fue justo en este momento cuando empezó los bancos a ganar una serie de derechos, como puede ser, por ejemplo, en los contratos bancarios de todos los que sean indefinidos, en el sentido que te puede modificar las comisiones poco a poco, y si además con un aviso de 2 meses, y además solo poniéndolo en el tablón de anuncios de la sucursal. O sea, una serie de medidas con las que los bancos garantizaron hacer todas estas estafas. Y no obstante, los bancos, aunque en muchos casos cumplieron la ley, entre comillas, se olvidaron que había otro tipo de leyes,
como puede ser la Ley General de Consumidores y Usuarios, que es una ley que garantiza la claridad y la transparencia, cosa que no han podido, por ejemplo, garantizar en el tema de las cláusulas suelo. E incluso, como vemos ahora, último, es todo el tema del decreto ley de las cláusulas suelo, como por ejemplo han intentado tirar hacia la banca. Es decir, ley tras ley, parece que aquí en este país el único que nos ha ayudado ha sido Europa. Es decir, gracias a Dios tenemos un sistema legal en el cual, aunque en ejecutiva no puede interceder mucho Europa, pero sí que, por ejemplo, en el Tribunal Supremo, el Superior de Justicia de la Unión Europea, es una institución que efectivamente tienen que respetar todos los juzgados españoles. Por tanto, como vimos, al final nos ayudó bastante. ¿Qué pasó? Que a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues claro, España intentó hacer un decreto a medida de los bancos. Es decir, es como una tirantez entre Europa, que siempre suele dar la razón, además nos hablará José María sobre ello, por ejemplo, en el tema de los desahucios, y cómo España siempre intenta meter ese decreto ley que puede meter inmediatamente, porque fijaros una cosa, hasta que ha salido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha pasado mucho tiempo. Y sin embargo, el decreto ley lo han metido inmediatamente. ¿Por qué hicieron con tanta prisa otras cosas que tardamos muchísimo en conquistar a los ciudadanos? Porque interesaba a la banca. Cuando interesa a la banca, estos decretos ley se hacen inmediatamente contra todos nosotros. Y sin embargo, cuando queremos conquistar derechos nos cuesta muchísimo. Véase, por ejemplo, la carrera que ha tenido José María, tan impresionante como nos va a comentar sobre el tema del IRPH. Es decir, es la siguiente lucha que tenemos que hacer. Porque si nos fijamos en una cosa, el 40% de las hipotecas tenían cláusula suelo, pero es que muchas de las hipotecas que están contratadas tienen IRPH, que es algo que en muchos de los casos es peor que los suelos que había. Es decir, yo prefiero tener un suelo del orden del 2% a tener una cláusula de IRPH que se ha situado durante toda su vida muy por encima del Euribor. Y con todo esto, al final nos ha metido muchísimas. Yo quería destacar también una muy importante, que muchas veces no es conocida, pero es el tema de los sistemas de amortización complejos. Por ejemplo, estas cláusulas que meten, yo quería apuntar una cosa, y es que son tan complejas que no he visto a día de hoy ni una sola hipoteca que tenga correctamente pactado en la escritura el sistema de amortización, porque tiene muchas variables. Es decir, por ejemplo, los sistemas de amortización complejos o crecientes, como no determinas el capital de una manera correcta por las fluctuaciones del Euribor, tienen que tener, por ejemplo, un plazo variable. Me he encontrado casos incluso que dicen cláusula segunda, amortización sistema creciente, y te encuentras un cuadro de amortización francés, o sea, estafas en toda regla, de las cuales lo que se ha de pedir es la nulidad, pero como apuntaba antes José María, muchas de las veces los abogados quizás no saben distinguir este tipo de cláusulas tan complejas con tanta matemática financiera, que son las que realmente tenemos que evaluar los peritos financieros en este sentido. Y gracias a Dios, fijaros una cosa, se está quejando mucha gente del tema del decreto ley de las cláusulas suelo. Aunque si queréis que os comente una cosa, en principio, a mí hay una cosa que me parece bien, y es que está obligando a aquellas, en este programa del fin de las cláusulas suelo, a aquellas despachos de abogados low cost que no hacían la demanda correctamente, sino que no sabían calcularlo, está haciendo que ahora mismo se estén publicando ofertas de trabajo con gente especializada en cláusulas suelo. Claro, o sea, el trabajo que justo yo estoy haciendo, lo están haciendo ahora. ¿Por qué? Porque les obliga el Estado a que, si quieren ellos ganar las costas, el despacho de abogados, ahora sí que tienen que estar obligados a calcularlo de la manera correcta. Es decir, hacer matemática financiera para llevar una demanda correcta al juzgado. De todas formas, no obstante, quería dar paso a los demás porque más adelante ampliaremos cosillas. Sí, pues adelante, Chesco. ¿Sigues ahí? Bueno, sí, sí, adelante. Tenía apagado el micrófono mientras hablaban los controles. Has seguido estrictamente las recomendaciones que solemos dar y eso casi te pasa factura y pierdes el turno de palabra. Pero bueno, no quiero dar malas ideas a los que participáis. Adelante, Chesco. Yo voy a dar unos datos sobre las cláusulas suelo, porque habiendo dos especialistas como los que tenemos hoy, pues lo mío ya sabéis que es otra historia, ¿no? Pero datos económicos, que es lo mío, por decir una cosa, los
más o menos el montante total de las cláusulas suelo asciende entre 4 y 4.500 millones de euros. El año 2000 va a ser 6.420 millones de beneficio. El BBVA 2.700, Sabadell 1.000 millones, CaixaBank 1.047 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que aducían las entidades financieras es que iba a producir un gran desbarajuste en sus cuentas anuales y que eso produciría un problema mayor en las cuentas públicas, ya que los bancos absorben parte de los emolumentos y de la deuda pública de este país, ¿no? Entonces, esto es mentira y se puede deducir simplemente viendo los beneficios. Es verdad que el Santander tiene un 40% menos de beneficios que cuando empezó la crisis, en el 2007. Es verdad que el BBVA tiene un menos 33%, el Sabadell un menos 20% y así sucesivamente. Pero no es menos cierto que aquí los que más han perdido han sido esta gente afectada, entre ellos yo, con las cláusulas suelo que, bueno, mínimamente desde el 2009 hasta aquí, pues hay gente que habrá perdido sobre unos 15.000 euros, o sea, unos 3.000 euros por año, según estimaciones, entre 2 y 3.000 euros por año. Entonces, esto no tiene ningún sentido. Es normal, decía Luis, que por qué, cómo puede ser que la banca siempre tenga razón en este país, por una razón muy sencilla, porque la banca y la política es lo mismo en este país. O sea, la connivencia que hay de los poderes políticos con la banca es total y absoluta. Ya desde este mismo momento también podríamos decir que después de tener estos beneficios de los que hablamos, recordemos que la banca tiene condonados el beneficio. Tiene el IRPF más bajo que los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, siempre ganan. O sea, no hay nada que decir. Entonces, ¿por qué nos dan siempre la razón fuera y aquí no? No es que afuera sean muy, muy, muy buenos y aquí son muy malos. Simplemente se atienden al derecho, que es lo que realmente aquí, y a la justicia, que es lo que realmente tendría que haber aquí y no hay. Entonces, a partir de aquí, pues ojalá y aplaudo que hayan especialistas como José María y como Luis que estén ahí bregando y velando por nuestros intereses, porque desde luego lo que es este gobierno es absolutamente imposible. Simplemente con los datos que he dado te das cuenta de la falacia y las mentiras en las que nos movemos y de la injusticia a la que estamos sometidos continuamente. Es que no solo se podría pagar el tema de las cláusulas suelo, es que además las preferentes, la gente, los afectados por las preferentes, si no en un año, en 2 o en 3, se podría haber pagado perfectamente. Y esto no habría contribuido más que a crear justicia y a que los bancos tomaran conciencia de lo que tienen que hacer, pero la banca en este país, no la banca, porque la banca está toda quebrada, hecha un desastre. Ya sabéis lo que os explico siempre sobre lo que son los bancos. Los bancos son entes quebrados que sirven a un propósito. Tienen un privilegio y sirven a un propósito. A partir de aquí, los banqueros son los que hacen el negocio. Una cosa son los banqueros y otra cosa son los bancos. Y en este caso, pues otra estafa más. Y no olvidéis que se están creando hoy mismo productos para estafarnos en los próximos años. O sea que ya se están creando. Y esto es lo que nos vamos a tener que acostumbrar. A no ser, evidentemente, que se cambie de sistema político y que la banca pase a ser un servicio público o un servicio para los ciudadanos. Público-privado, pero un servicio real. En este caso, no hay nada más que una depredación absoluta a la ciudadanía. Nada más. Y pues a mí me gustaría darte a ti paso otra vez, José María, para que nos comentes el por qué crees tú que está sucediendo esta situación, que tiene que entrar la justicia aquí a dirimir este tipo de abusos. ¿Por qué cuando es un sector altamente regulado el gobierno consiente esto? Yo creo que es un tema gravísimo, que parece como si hubiera una tolerancia extrema por parte del gobierno hacia estos comportamientos que son cuando menos inmorales, sino incluso ilegales por parte de la banca. Hombre, por supuesto. Vamos a ver, habéis dicho un montón de cosas que cada una de ellas daría para un capítulo entero. Bueno, lo primero de decir es que la banca y los gobiernos que ha habido, el anterior y el anterior, de la alternancia, ha sido lo mismo. Vamos a ver, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es fundamental para que en España las cosas empezaran a cambiar.
no sabéis lo que nos ha significado a los abogados que estábamos en las plataformas. Es decir, antes del 2013 no teníamos herramientas para hacer nada, absolutamente nada. En las ejecuciones hipotecarias solo podíamos decir que estaba mal calculada la cantidad, que se habían equivocado al sumar, lo cual no ocurría nunca. No teníamos posibilidad de decir que había cláusulas abusivas. Se despachaban intereses del 29%, comisiones, en las costas judiciales un 30% adicional a la cantidad reclamada. La deuda se disparaba. El valor de adjudicación de la finca era del 50% de su valor. La diferencia entre lo reclamado y el valor de la garantía aportada era tan grande que no cubrías ni con 4 casas. Entraban tus padres de fiadores y no llegaba. O sea, era un auténtico desastre. Pero menos mal que tenemos un Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha obligado a España a hacer cambios legislativos que nos permiten ahora algo tan importante que tenéis que tener en cuenta, y es que hemos pasado de ser demandados a ser demandantes. Esto igual os parecerá normal. Igual a la gente eso de ir al juzgado a reclamar una cláusula suelo le parece normal. Esto hace 4 años era impensable. Hace 4 años nos conformábamos con estar con un escudo mirando hacia arriba para evitar que nos sacudieran poco. ¿Y sabéis lo que significa pasar de estar a la defensiva a pasar al ataque? Es que es un cambio brutal. Hemos pasado de ser demandados a ser demandantes, pero siempre contra los gobiernos que ha habido en España. Fijaros que la Directiva 9313, que es la directiva que establece lo que son cláusulas abusivas y las consecuencias que tiene cuando se detectan y demás, es del año 93. En ella se recoge que debía de ser transpuesta a los ordenamientos de los Estados miembros como muy tarde el 31 de diciembre del año 94. Bueno, pues en España se transpone en el año 98. Es decir, ya es una muestra del interés que tenía el legislador español que la directiva, que es la piedra angular de la protección de los consumidores, se incorpora a nuestro ordenamiento 4 años más tarde de la fecha límite que venía recogida. Eran tiempos socialistas. En los años 2009-2010, que estamos con los abusos bancarios a tope y los desahucios a tope, en esos años al gobierno socialista lo que se le ocurre no es entrar a ver qué está pasando, cómo puede ser, qué problemas hay. No, no, no. La solución es crear más juzgados para que todas estas ejecuciones masivas vayan más rápido. Por tanto, la participación de la etapa socialista es nefasta. Bien, llega la fecha mágica, 14 de marzo del 2013. Porque claro, la Directiva 9313 está en el ordenamiento español, pero como la ley de enjuiciamiento civil no ha cambiado, no está regulado cómo yo puedo cogerla y exponerla en un juzgado. Entonces la directiva es un cuadro en la pared que yo no puedo sacar de casa, que yo no puedo ir al juzgado con ella a reivindicarla. Porque claro, la ejecución hipotecaria no tiene previsto que yo pueda invocar cláusulas abusivas, de manera que con transponer la directiva está muy bonito, pero como no hemos hecho cambios en la legislación de enjuiciamiento civil, yo no puedo usarla. Y entonces llega la fecha mágica del 14 de marzo del 2013, la famosa sentencia CID, que le exige a España que haga los cambios legislativos para que en las ejecuciones hipotecarias podamos invocar cláusulas abusivas que están determinando la cantidad y que las rebajarían sustancialmente. Y ahí empezamos a darle la vuelta, porque ya empezamos ahí a poder decir, oiga, este interés no, estas comisiones no, y las cantidades van rebajándose y todo cambia. Pero fíjate, el Estado español tiene que cambiar la legislación en 2 meses. ¿Y sabéis? Hace el cambio, pero fijaros con qué cicatería y con qué racanería lo hace. Cambia un artículo, el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para poner como causas de oposición a una ejecución cláusulas abusivas. Y establece que en adelante, o sea, en adelante, no hacia atrás, en adelante, los ejecutados dispondrán de 10 días para oponerse a la ejecución. Y yo os pregunto, ¿por qué 10 días? ¿Por qué no 30? Si cualquier multa de tráfico te dan 30 días, ¿por qué para preparar la oposición a una ejecución hipotecaria donde te juegas la vivienda solo te dan 10 días? Pues porque la intención del legislador es que tuvieras poco tiempo para intentar que no te opongas,
porque lo que está pasando es que la gente no se opone porque para cuando recibe el tocho del juzgado, para cuando toma conciencia de eso que es, qué puede hacer, qué derechos tiene, dónde invocarlos, a dónde ir, con quién hablar, encontrar el abogado, que prepare, ya ha pasado el plazo. Por tanto, los 10 días es una muestra del escaso interés del legislador de que tengamos tiempo suficiente para articular una buena defensa. Pero llega más lejos. El legislador establece que cuando se resuelva sobre este incidente de oposición, si sale favorable al banco, pueda recurrir. Pero si sale favorable a los clientes, el banco pueda recurrir. Pero que si sale favorable al banco, los clientes no podamos recurrir. ¿En qué cabeza jurídica cabe que una de las partes tenga unas posibilidades que la otra no tiene? Esto es que es increíble, es increíble. Claro, tuvo que llegar a Europa otra vez para decir, oiga ustedes, Estado español, si los bancos pueden recurrir una resolución desfavorable, los ciudadanos también. Y obligó a volver a cambiar la ley de enjuiciamiento civil para permitir que también los ciudadanos pudieran apelar las resoluciones desfavorables, no solo los bancos. Y en ese cambio legislativo, además, a las personas que ya habían sido ejecutadas sin haber podido ejercer estos derechos, se les da un mes de plazo que se comunica por el BOE para que puedan hacerlo. ¿Cuántos ejecutados que han perdido su vivienda leen el BOE? O sea, todo esto lo que está demostrando es que el legislador español, en este momento el del Partido Popular, no ha tenido ningún interés en que los ciudadanos estén protegidos. Les ha dado el tiempo mínimo posible, les ha impedido hacer apelaciones, les ha comunicado las variaciones por el BOE a sabiendas que el BOE no lo lee nadie. Esta ha sido la realidad de las ejecuciones hipotecarias. Y con la cláusula suelo ha pasado exactamente lo mismo. El Tribunal Supremo tomó una decisión que no había nadie que pudiera comprender. ¿Cómo es eso de que no se devuelve todo? Era incomprensible. El fiscal no lo pidió. En el procedimiento que ha habido en Europa, que ha dado lugar a la sentencia esta tan famosa de diciembre que dice que hay que devolverlo todo, no sé si sabéis que el Reino de España, en boca de los abogados del Reino de España, pedía la no devolución. Pedía la no devolución. Lo que pasa es que tuvimos la suerte de que el Tribunal de Justicia, por encima de la opinión de los abogados del Reino de España, aplicó la ley, y menos mal, para que lleguemos a donde estamos, que hay que devolverlo todo. Si es por el abogado de España, no se devuelve. Y como último favor, en lugar de hacer un decreto para que se obligue a los bancos a devolver, se hace un decreto para que la gente vaya a negociar. ¿Pero a negociar qué? A mí me devuelves lo que me toca y punto final. No tengo nada que negociar, porque la única negociación que me abres es a la baja. Y está pasando ya. Oye, José María, además parece que aparte de eso, si no está de acuerdo con lo que le ofrece el banco, por lo que hasta donde yo sé, corrígeme si me equivoco, si no está de acuerdo con lo que le ofrece el banco, el perjudicado por los abusos de esta misma entidad, pues tiene que ir al juzgado, y si va al juzgado y el juez le concede un menor importe del que está reclamando, pues tiene que pagar las costas, si no me equivoco, según el decreto este que ha sacado el gobierno. O sea que esto es para disuadir claramente a la gente de que vaya a la vía judicial. Bueno, claro, es que tú imagínate, te mandan a ir al banco y de salida tienes que ir a hablar con la persona que ya te engañó una vez. Luego tú fíjate en qué términos empezamos a negociar. O sea, con la entidad que me engañó, yo ahora voy en la confianza de que ahora me haga los números bien. Me hacen una oferta. Pero claro, el consumidor no tiene manera de saber si la oferta está bien o mal hecha, porque tú te dicen, mire, le vamos a devolver 5.431. ¿Tú cómo compruebas que eso es lo correcto? Tú no tienes herramientas para hacer un cuadro de amortización desde el principio con cláusula suelo y otros sin cláusula suelo para ver la diferencia mes a mes y luego calcular los intereses de cada cuota hasta el día del pago. Entonces te encuentras con una cantidad que valoras tú y dices, bueno, mira, pues no está mal. Yo te voy a poner el ejemplo de una persona real, que ya nos ha pasado a nosotros, que le han ofrecido 4.500 euros y ha aceptado. Hemos hecho los números y le correspondían 11.000. Es decir, que están ofreciendo, por lo que nos estás diciendo, poco más el 40%. Sí, sí. Bien. O sea, vale. O sea, que ya se ve perfectamente la intencionalidad del legislador a la hora de... Pero tú fíjate
reflexión que hace esta mujer, y tiene su razón. Ella dice, mira, nunca pensé que podría recuperar. De repente me caen 4.000 y pico euros. Me caen como del cielo. No los esperaba. Y me vienen muy bien. Me los van a pagar, me han dicho, que en un par de meses. Oye, me conformo. Ya sé que por el juzgado sacaría más, pero mira, igual es año y medio, 2 años, igual tengo que ir a declarar. No, y si luego reclama 11.000 y el juez le concede 10.500, tiene que pagar las costas y a lo mejor sale perjudicada, ¿eh? No. Pero perdóname una cosa. Lo de las costas es para el caso de que el banco te haga una oferta, no la aceptes, la del banco, y el juez te dé menos. Pero ¿te dé menos de la oferta del banco o te dé menos de lo que tú has reclamado? Menos de la oferta del banco. Ah, vale, entiendo. Vale. Perdón, es que tenía yo ahí una confusión. Me alegro mucho de que nos lo hayas aclarado porque es que no lo teníamos claro. Gracias. Es que si no, ya sería monda, ¿no? Pero esta señora se conforma con 7.000 euros menos. Entonces la pregunta es, vamos a ver, si el gobierno llega a obligar a los bancos a devolver la totalidad a todo el mundo y punto final, a esta mujer le pagan 11.000 euros y se ha acabado la tontería. Lo que pasa es que como al banco no lo obligan a devolver la totalidad, sino que le dejan que negocie, pues en esa negociación le ha ofrecido 4.500, la otra le ha parecido bien, pues se acaba de ahorrar 7.000 euros el banco. Se los acaba de ahorrar. Se van a ahorrar centenares de millones de euros, claro, está clarísimo. ¿Me permitís una pregunta? Perdonad. Lo primero vamos a dar la bienvenida a Ignasi Carrera, que se ha incorporado un poquito tarde. Bienvenido, Ignasi. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, yo estoy aquí escuchando un rato, llevo escuchando un rato y... Muy interesante lo que nos está contando aquí José María. La letra pequeña. Voy a dar paso a Chesco, que quería decir algo. Chesco, adelante. No, un inciso nada más. Y además, según tengo entendido, de los 4.500 euros esta señora tendrá que pagarle a Hacienda sus correspondientes impuestos. No, porque precisamente solo van a pagar impuestos los que van al juzgado. Los que negocian no. De manera que las arcas de la Hacienda no van a recaudar el dinero que habría que recaudar también de los que llegan a un acuerdo. Porque, claro, la gente que ha deducido de sus impuestos intereses que luego ha recuperado, evidentemente tienen que ponerse al día con Hacienda. Pero tanto los que recuperen por la vía judicial como por la vía extrajudicial. Pero, sin embargo, el gobierno, para potenciar que se vaya al banco a negociar a la baja, lo que hace es exime de la obligación fiscal a los que llegan a un acuerdo por el banco y castiga, aunque que es lo justo pagar, o sea, de alguna manera les hace pagar a los que van por la vía judicial, pero que ciertamente deben de pagar, pero todos. Esto es absolutamente vergonzoso, la forma en que el gobierno legisla a favor de la banca. Yo de verdad que estoy escandalizado con lo que estás diciendo, a pesar de todo lo que llevamos visto aquí. Y qué inteligente es el gobierno cuando quiere, y qué eficiente, ¿eh? Pero ojo, que el gobierno... ¿Qué medidas tan eficientes para timar a los ciudadanos? O sea, por parte del gobierno. Cuando quiere el gobierno que no hace una bien hecha, cuando quiere joder a los ciudadanos, qué eficiente es, ¿eh? Pero el Partido Socialista ha apoyado también este decreto, aunque luego se ha abstenido en la votación. Quiero decirte que son los dos, La trayectoria de los dos es muy similar. Cuando han estado en la oposición han tenido un discurso. Cuando han estado en el gobierno han tenido otro discurso. Y los demás partidos, Ciutadans y... Ciudadanos lo ha apoyado también, lo ha apoyado. Los nacionalistas catalanes, nacionalistas vascos. Los demás en contra todos del decreto. Lo que han pedido los demás es un decreto que simplemente estableciera que las entidades tienen un plazo de un mes para devolver todo lo detraído, que es lo que ha dicho el Tribunal de Justicia. Y punto. Y no hay más que negociar ni más que hablar. Porque luego en la negociación no solamente te van a dar de menos, sino que en algunas ocasiones no te van a dar ni siquiera dinero. Te van a amortizar parte del préstamo con ese dinero, te van a ofrecer otros productos, algún plan de pensiones, te van a ofrecer algún seguro, con lo cual vas a salir sin dinero, con productos, pero sin dinero. También, por ejemplo, ellos hacen un cálculo sobre, por ejemplo, qué porcentaje te pueden hacer de descuento durante un cierto tiempo y no te lo dicen como cuantía exacta, sino que te lo dicen como una especie de porcentaje, por lo cual en esa negociación entra algo que tú tampoco entiendes, porque te vuelven a plantear en unos términos como el del propio contrato, unos términos que no entiendes, por lo cual al final sales perjudicado de esa negociación. Pero es que vosotros os imagináis si ponemos esto al nivel de un ladrón que te ha robado en tu casa y de repente el gobierno se pone a su favor para que negocies con el ladrón a ver cuánto te tiene que devolver del dinero que te ha robado.
Pero no es el gobierno, es que el Tribunal Supremo, cuando la sentencia del 9 de mayo dijo que no procedía a la devolución porque la cantidad a devolver era tan inmensa, tan ingente, usó la palabra ingente, que se ponía en riesgo el orden público económico. Con lo cual, lo que venía a decir era, si robas poco, tendrás que devolver, pero si robas mucho, tanto que pones en riesgo, si tienes que devolver, te lo quedarás. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que se propiciaba era, cuanto más recaudaras de cláusula suelo, más difícil es que te condenaran a devolverlo porque más riesgo corrías con la devolución. Es que, bueno, pero ya con mi intervención al principio está desmontado el tema este. Bueno, eso además. De todas maneras, os quiero decir una cosa. Con los porcentajes pasan cosas curiosísimas. Voy a contar un ejemplo para que veáis cómo mienten con los porcentajes. Vas tú de avalista de tu hijo, por ejemplo, y te dicen, oiga, mire usted, no se preocupe, usted solo va a avalar el 18% de la deuda. ¿Y tú cómo entiendes eso? Pues tú entiendes diciendo, bueno, si son 200.000 euros, yo avalo el 18%, eso quiere decir que cuando mi hijo pague 36.000, yo ya quedo liberado de avalista, con lo cual en 10 añitos me salgo de fiador, ¿no? Es lo que entiendes, porque eso es que avales el 18%. Y además te dice el director, mira, esto para cuando te jubiles ya te lo has quitado de encima, porque, vamos, es el 18%. Bueno, pues luego llega el momento de la verdad y no es que tú estés avalando el 18% del préstamo para que cuando ya amortices un 18% quedes liberado, sino que tú estás avalando el 18% de la deuda que haya en cada momento. Luego vas a ser avalista durante los 30 años y el día que solo haya €1 de deuda, tú estarás avalando 18 céntimos. Bueno, pues, ¿veis cómo se juega con los porcentajes? Tú crees que avalas el 18% del capital y que cuando se amortice esa cantidad estás liberado y en cambio estás avalando el 18% de la deuda que haya hasta el último minuto. Pues esa trampa han caído todos los avalistas, todos. Sí. Otro engaño. El aval solidario también. El aval solidario es el mayor engaño que han hecho a los pobres avalistas y lo tienen absolutamente todos, porque en todos los préstamos compareces como fiador, sin más. Pone, interviene como fiador, participa como fiador y firmas bajo el rótulo fiador. Por tanto, si tú firmas como fiador, participas como fiador, eres un fiador. Y fiador es la persona que responde de la deuda cuando ya has agotado todos los bienes del deudor. Vas detrás de él. Bueno, pues luego de repente le ponen la coletilla de que renuncias al derecho de exclusión, división, orden y extinción y solamente con esa coletilla te conviertes en un fiador solidario, en una persona que en vez de ir detrás del deudor, vas de la mano del deudor para que el banco pueda reclamar indistintamente al que más le interese de los dos. Una figura que jamás hubieras aceptado si te lo llegan a explicar y que te la han colado por detrás. Y luego hay otra cosa. Yo, por ejemplo, soy cliente de Abanca. Con Abanca... la swap. ¿Cómo? Que no es una swap, porque cada entidad ideó una fórmula de poder neutralizar las bajadas del Euribor que estaban previstas para estos años. Y unos pusieron cláusula suelo, otros pusieron cláusula swaps, otros pusieron IRPH. De manera que cuando ha caído el Euribor, todos han tenido un sistema para no notar la bajada en sus ingresos. Todos. Y Abanca usaba las cláusulas swap. La swap fue un sistema ingeniosamente estudiado. A mí me quitaron la cláusula suelo en 2013, creo que fue. Sí, el 14 de marzo, porque tú eras de Caixa Galicia inicialmente. Sí, de Caixa Galicia. Claro, y entonces, Caixa Galicia, EUD y Cajamar quitaron el 9 de mayo del 2013 directamente. Efectivamente. Entonces, quitaron la cláusula suelo, no tenía derecho a devolución y ahora con esta nueva sentencia parece que tendría un derecho a devolución. Pero ahora, precisamente esta semana que viene, nos vamos a poner manos a la obra a ver qué podemos hacer. Y resulta que no sé si tendremos más problemas nosotros, los clientes de Caixa. Vosotros tenéis una cosa a favor, que para vosotros no se va a discutir la nulidad de la cláusula, porque tu cláusula ya dijo el Supremo que era nula. Por tanto, tú ahora no vas a tener que discutir con el banco, como otros, si la cláusula es nula o no, si se te explicó o no se te explicó, si fue transparente el banco o no. Todo ese tema en ti está resuelto. Por tanto, lo que tienes que hacer tú ahora simplemente es ir a reclamar al banco una deuda. Es decir,
como si te diera un vecino dinero, tienes que ir al banco a hacer una reclamación de cantidad y decir, mire usted, a mí me deben 4.850 euros. ¿Por qué? Porque tuve una cláusula suelo en mi contrato que fue declarada nula, no se me devolvió dinero entonces, pero ahora me han dicho que me tienen que devolver y por tanto en tu caso tú vas directamente a reclamar la cantidad. No tienes que pasar por el trámite previo de que se declare nula tu cláusula. Eso en BBV, Cajamarca y Caixa Galicia ya se hizo para todos en aquella demanda colectiva. Por tanto, tú, a diferencia de los de Caja Rural de Navarra, por ejemplo, tú no tienes por qué pasar por un previo que se declare nula la cláusula y que luego a partir de ahí puedas reclamar. Lo tienes mejor. Bueno, pues cuando estuve hablando en el banco el otro día decían que lo tenía peor, pero bueno. El banco, ¿qué te va a decir? Claro, pero entonces no pasará nada. Bueno, pues se le enviará un burofax y se arreglará claro. amistosamente. Bueno, esa es simplemente la historia de todo esto, ¿no? Es el liar el mamoneo y liar la mata a todo el mundo y a ver hasta dónde llegan. Esa es la historia. Y que la gente se aburra, que la gente le dé pereza, que la gente se... José María, yo tengo una pregunta, igual es una pregunta tonta, pero me arriesgaré. O sea, las cláusulas suelos dicen que se pusieron, la banca las puso para asegurar unos ingresos si bajaba el Euribor. Claro. Pero yo no entiendo por qué dejan de ganar menos ingresos si baja el Euribor. Es decir, ellos están cobrando un margen Euribor más 2, es decir, ese diferencial lo siguen cobrando. Es decir, ¿por qué si...? Es decir, no es que realmente, yo entiendo que realmente lo que querían los bancos es ganarse un dinero extra, no ganar menos, es ganarse un dinero extra, porque las hipotecas es Euribor más 3. Si va bajando de un nivel, sí, tú bueno, sigues teniendo tu diferencial, lo tienes intacto. En realidad era garantizarse un mínimo en todo caso, es decir, como mínimo voy a ganar 4 y de ahí para arriba lo que proceda, pero nunca menos de 4, sería así. Más, bueno, pero ya lo tenían garantizado, es decir... No, el 4 no, porque si el Euribor se pone en medio y tienes Euribor más 2, tendrías 2,5. Pero cuando tú estabas por encima de la cláusula suelo, por ejemplo, si imaginamos que el Euribor estuviera a 5, ¿no? Sí, entonces el suelo no operaba, tú ganabas Euribor más 2. ¿Cuánto ganaba? Más 2, ¿no? Más 2, sí. Cuando el Euribor estaba a 4, el banco seguía ganando más 2, ¿no? Más 2, 6, exactamente. Cuando el Euribor se pone en 1, el banco tenía que ganar 3, pero con el suelo gana 4. Pues gana más. Es decir, cuando... Gana más, tiene un ingreso extra el banco. Tiene un mínimo garantizado. Bueno, tiene un mínimo, pero el mínimo garantizado ya lo tenía, tiene un extra. Es decir, con la bajada del Euribor, lo que han hecho los bancos es ganar todavía más dinero. No, el mínimo garantizado no lo tenía, porque él tenía el Euribor más 2. Si el Euribor se pone... Tenía el más 2, es decir, el banco garantizado tenía el más 2. Es decir, más 2 siempre. Lo que pasa es que con esto se garantiza 4. Vale, pues gana más, ¿no? Gana más. Sí, claro. Es que hay gente... Mira, hay una cosa que la gente, por ejemplo, se piensa que internamente cuando tú pides una hipoteca al banco, el banco a su vez se financia en los mercados y pide una hipoteca, si tú la has pedido por 30 años, ellos piden otra por 30 años. Esto no es así, esto no funciona así. Tú cuando pides una hipoteca a 30 años, el banco pide una hipoteca un mes y la renueva. Bueno, lo hace con el conjunto de hipotecas, pero vamos a ponernos en el caso de tu hipoteca. Pide una hipoteca un mes, vence en un mes y la vuelve a renovar. ¿Qué pasa? Que por eso el banco siempre se está beneficiando del tipo de interés que hay en ese momento, el interbancario, porque si ellos, suponiendo que lo del Euribor es verdad, que ellos se financian al tipo de interés medio en el que se prestan los bancos están financiando, ya te digo, cada mes vence y vuelven a pedir una nueva hipoteca. Por eso al banco siempre va a ganar lo que es el diferencial. Y, por ejemplo, a día de hoy, el banco le están pagando dinero por ese préstamo. O sea, él no está pagando intereses por esos préstamos que está pidiendo, sino que le están dando dinero. Por lo cual, esta falacia que se dice en Internet de que los bancos pierden dinero porque el Euribor se está dejando negativo, no es cierta por lo que estoy comentando, por lo que estoy explicando. O sea, es una renovación continua de préstamo lo que se hace. Por eso, el banco siempre va a ganar con el margen del diferencial. Y ese cláusula suelo no es por evitar ningún riesgo del banco en ninguno de los casos. Es simplemente para ganar un extra dinero en tipos bajos de interés. Y además era porque era una cláusula que como se activaría en el futuro y no te dabas cuenta en el presente, era un engaño que encima lo hacías evidente a la larga.
Por lo cual, esa falacia de verdad no debemos creérnosla en ningún momento, de verdad. O sea, que más falacia tienes en el IRPH, ¿eh? Más falacia. Sí, yo creo que deberíamos hablar ya del IRPH. Sí. El IRPH. Adelante. Sí. Bueno, el IRPH es un índice hipotecario que se define en el anexo octavo de la circular 890 del Banco de España como la media simple de los tipos medios ponderados de las operaciones iniciadas o renovadas por los bancos para adquirir vivienda libre y tal. Bien, lo que viene a decir es que es la media, en teoría ellos te lo venden como la media de lo que han aplicado a los clientes el mes anterior. Vale. Desde ese punto de vista, tú te dicen a ti, mira, vas a pagar el IRPH, que es la media de lo que hemos cobrado a los clientes el mes pasado. Bueno, pues no estaré tan mal. O sea, si pago la media de lo que paga la gente, no estaré tan mal. Pero, claro, eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque lo que es el IRPH es la media de los tipos TAE que cada entidad ha cobrado a sus clientes el mes anterior. Es decir, entre los días 1 y 15 de cada mes, las entidades financieras mandan al Banco de España el dato de la media que han cobrado a sus clientes por intereses, los tipos TAE que han cobrado a sus clientes ese mes. Cada entidad remite al Banco de España el dato y la segunda quincena del mes el Banco de España hace una media simple de todos estos datos. Pero claro, como son tipos TAE, resulta que lo que están mandando es la media de los costes totales de la operación. No están mandando la media de los tipos de interés, sino la media de los tipos de interés más las comisiones, más los gastos inherentes a las operaciones. Claro, ¿eso qué quiere decir? Que la persona que tiene un préstamo referido a IRPH, lo que está teniendo, así para empezar, es la media de los costes de las operaciones firmadas el mes anterior, incluido comisiones, gastos y diferenciales aplicados a los índices oficiales. Eso es lo que tiene. Entonces, como eso es así, la persona que tiene IRPH no debería de pagar ni diferenciales, ni comisiones, ni gastos. ¿Por qué? Porque es que ya los tiene incluidos en el propio IRPH, porque el IRPH ya es un coste total de operación. ¿Y qué pasa? Que ellos pagan a su vez su comisión de apertura, pagan sus gastos de tasación, notario, registrador, impuesto y demás, e incluso les suman un diferencial, IRPH más 1. Claro, esto es un escándalo, porque es que tenemos que el cliente con IRPH lo que tiene es la media de las comisiones de los clientes que firmaron el mes pasado, la media de los gastos de los clientes el mes pasado, la media de los diferenciales que han sumado el Euribor los clientes el mes pasado. Y a todo eso le suma él su propio diferencial, sus propias comisiones y sus propios gastos. Claro, el IRPH está disparado. Pero es que además, como se construye con los datos que manda cada una de las entidades, claro, las entidades pueden cobrar los diferenciales que quieran a sus clientes o aplicarle las comisiones que quieran, de manera que el dato que manda cada entidad es un dato pues absolutamente manejado por ella. Y con los datos que mandan las entidades se hace una media simple para establecer el IRPH de 1.300.000 préstamos. José María, además, como decías, entran los suelos también en ese cálculo. Claro, porque en el tipo TAE que entra el suelo, entonces los que tienen IRPH están pagando la media de todos los suelos, más sus diferenciales, más sus comisiones y demás. Entonces nosotros, cuando pusimos la primera demanda de IRPH aquí en Guipúzcoa, que fue en octubre del 2013, el juzgado mercantil nos dio la razón y dijo que, claro, que este índice, en la medida que los bancos subían las condiciones de sus clientes un mes, el IRPH de un millón y pico de pesos subía también. Y, bueno, que esto no podía ser, que no puede ser que un índice esté a merced de lo que las propias entidades hagan mes a mes. ¿Pero qué pasó? Que conseguimos 42 sentencias de nulidad que fueron revocadas por la Audiencia de Guipúzcoa, que decía que no habíamos acreditado esta manipulación. Pero claro, ¿cómo voy a acreditar yo la manipulación de una cosa que es tan obvia como que en una media simple cada elemento tiene un conocimiento preciso de su influencia en el resultado? Es que eso es una obviedad de matemáticas de primero. Claro, ¿qué hemos hecho? Pues hemos ido al catedrático de matemáticas aplicadas de la UPV, que casualmente es doctor en metodología estadística y en el manejo de datos univariables, o sea, justo lo que es el IRPH. Y le hemos pedido que nos haga un trabajo. Oye, nos hace un trabajo y nos dice cosas como esta. Mira, os leo textualmente.
Derivado de la fórmula utilizada para el cálculo del IRPH, se demuestra la posibilidad y capacidad de las entidades que aportan datos para incidir, influir, manipular y condicionar el resultado final, tanto de cada una de ellas de forma individual como de forma grupal en el caso de que las mismas decidieran hacerlo de forma coordinada. Y efectivamente las entidades saben y son conscientes de esa potencialidad. Cada entidad, de forma autónoma, es decir, sin necesidad de ponerse de acuerdo con otras, puede prever de forma precisa y exacta las consecuencias de los incrementos positivos o negativos en los tipos de interés de las operaciones realizadas en un periodo de tiempo determinado va a tener en el resultado del cálculo posterior del IRPH. Joder, pues si la máxima autoridad en estadística te dice que el índice es manipulable, influenciable y tal, ¿cómo no se le mete mano a esto? Pero es que es más, en un procedimiento que seguimos en Burgos, hemos solicitado el interrogatorio del Banco de España para que nos conteste a una serie de preguntas. Y le preguntamos, pregunta 11, ¿es cierto en definitiva que cada caja podía influir en el resultado del IRPH aumentando los intereses aplicados por ella misma? Respuesta del Banco de España, sí. Joder, pues más claro agua. Le preguntamos, pregunta 16, ¿es cierto que en la determinación del IRPH cajas se utilizaron tipos de interés que posteriormente fueron declarados nulos por abusivos, como es el caso de las cláusulas suelos o el redondeo al alza? Respuesta, el Banco de España no dispone de información suficiente para responder a esta pregunta. ¿Qué os parece? Pues el IRPH de 1.300.000 personas, resulta que el Banco de España dice que las entidades tienen capacidad de manipular. Los catedráticos de metodología estadística dicen que es absolutamente manipulable. Y el Banco de España dice que no sabe si se han usado cláusulas suelo, cuando él es el responsable de velar porque las cosas, oye, se hagan bien. Y dice que no tiene información. Esto es un país de chichinabo. Sí, yo a raíz de todo esto, hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo, y es toda esta gente que a raíz de las cláusulas suelo y dentro de una crisis impresionante y que se han quedado prácticamente sin ingresos, perdieron su vivienda en estos años. Hombre, claro, ese es el problema, porque cuando antes os he dicho que el Estado español, el Reino de España, tuvo que cambiar la ley de enjuiciamiento civil para acomodar a la nueva exigencia europea de permitir invocar cláusulas abusivas en las ejecuciones, claro, lo que se hizo fue de aquí en adelante. Pero ¿qué pasa con los 400.000 desahucios que ya habían ocurrido antes? Claro. Pues que toda esa gente que fue ejecutada sin poder defenderse, que si llegan a ser juzgadas hoy con la ley que tenemos ahora, que es la que debió de existir desde el 93, pero que lo decimos 20 años después, esas personas, evidentemente igual, habrían perdido su casa, pero desde luego saldrían sin deuda. Porque el problema es que habrían salido sin deuda o incluso habrían negociado con el banco una compensación. Exactamente. Pero tú fíjate que muchos de ellos, claro, tú ibas a una ejecución hipotecaria por una deuda de 200.000, te metían el 29% de demora, el 30% de costas y tal, y tú, claro, la deuda era el doble de la que habías contratado. Y en cambio tu casa se la adjudicaban por la mitad de lo que valía. Entonces salías tú de la ejecución sin casa y con 120.000 euros de deuda. ¿Eso a dónde te llevaba? A un registro de morosos donde tú ahora, si quieres comprar una furgoneta para trabajar, no tienes crédito. Si quieres una DSL, no tienes cuenta. Si tú, o sea, estás absolutamente excluido, no tienes ninguna posibilidad. Y encima, si se juzgara hoy, hombre, saldrías limpio. Entonces, una de las reivindicaciones que tenemos en las plataformas es decir... ¿Cuántas hipotecas has dicho que había de este tipo en España? Antes del cambio legislativo hubo 400.000 desahucios que no pudieron decir nada. O sea, ¿todas eran de esta IRPG? No, en general, solo en general. O sea, he cambiado de... O sea, he vuelto a las ejecuciones hipotecarias en las cuales no se podía invocar cláusulas abusivas de ningún tipo, ni cláusulas suelos, ni comisiones, ni intereses abusivos, nada. O sea, ejecuciones hipotecarias 400.000 en la que no se pudo hacer ningún tipo de defensa. Luego cambia la ley y ahora ya podemos defendernos. Pero la pregunta es, ¿qué pasa de los que no pudieron defenderse? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Claro, es que ese es el gran... Para mí está muy bien todo lo que vamos a conseguir los que hemos tenido suerte ahora. Sí. Pero desde luego creo que es un agravante brutal comparativo con todas esas personas
Tienes dos soluciones, ¿eh? Hay dos soluciones. Una, reabrir uno por uno todos esos casos y volver a juzgarlos con la legislación que tenemos ahora, que es la que debieron tener también ellos, y de esa deuda que les ha quedado, empezar a descontar los intereses de demora abusivo, las costas abusivas, las comisiones abusivas, los sueldos que tenían, y vamos a ver quién debe a quién. Esa solución es muy complicada, porque reabrir 400.000 es muy complicado, pero quedaría otra posibilidad, que es hacer una especie de ley de punto final y decir, vamos a ver, a partir de ahora, todas aquellas personas que ya entregaron su vivienda y que aun y todo les quedó una deuda, vamos a entender que aquella dación para el pago que hicieron se convierta en una dación en pago. Y a partir de ahora, ni un euro más. Es decir, se acabó la deuda, esa gente que salga del mercado oscuro en el que trabajan ahora, que comiencen a cotizar, que aporten dinero a las arcas públicas, que tengan derechos y que se beneficien también de las prestaciones de cualquier ciudadano. Y hacemos punto final a esto y no analizamos caso por caso, que nos podría llevar en unos casos a que el banco tuviera que pagar y en otros casos el ciudadano. Pues mira, renunciamos a que el banco devuelva, renunciamos a pagar, a pagar más, hacemos punto final, igual que se ha rescatado a la banca, hacemos esto como un rescate a los ciudadanos y empezamos a andar. O sea, la mayoría, José María, la mayoría de los ciudadanos desahuciados todavía hoy tienen deuda con la banca. Hombre, casi todos. Pero una deuda ¿Qué promedio de dinero es? ¿Sabes cuál es el promedio? Nosotros hemos tenido un caso aquí en Guipúzcoa en el cual una persona que después de haberlo perdido todo, todavía había un banco, no voy a decir cuál para poder seguir negociando con ellos estas cosas, le reclamaban 170.000 euros. 170.000. Entonces, nosotros fuimos al banco y le dijimos, mira, esta deuda que arrastra es consecuencia de una swap, de unos intereses del 29% anacofísticos, de todo esto. Todo esto lo vamos a quitar porque a día de hoy el juez no lo hubiera tolerado. A día de hoy el juez hubiera admitido esto, esto y esto, y te hubiera rechazado esto, esto y esto, con lo cual la deuda real de esta persona son 5.000 euros. Te damos 5.000 euros y el asunto se ha terminado. Y así hemos cerrado el acuerdo. Hemos aceptado el banco. El banco ha aceptado, hemos hecho un juicio paralelo y donde debía 170.000 ha quedado en solo 5.000, los ha pagado y ha salido del mercado oscuro a la luz, ya tiene su nómina, la tiene perfectamente clara en su cuenta, no tiene miedo a tener una cuenta porque nadie le va a embargar nada, porque él por 5.000 euros ha cancelado una deuda de 170.000 porque esa deuda se había creado artificialmente, esa deuda no era real, era con unos intereses que hoy en día no los aguanta ningún juzgado. O sea, es que le ponemos la palabra deuda cuando es una mentira. Claro. Este señor no debía nada, es que aceptamos ya deuda cuando no. Bueno, es que el tema en España yo creo que ya se debería acabar, ya, y hablando claramente, de cambiar la ley hipotecaria. Esta ley hipotecaria es, para mí, a mi modo de ver, es abusiva. O sea, si a ti un banco te tasa una vivienda y dice que vale tanto y te da una hipoteca sobre esa vivienda, negocio lo hace el banco y la persona que se hipoteca. Y si sale mal el negocio, sale mal para los dos. Lo que no puede salir mal el negocio siempre es para el mismo. Entonces, yo creo que lo que hay que ir a buscar es el cambio de la ley hipotecaria y que se trabaje como prácticamente en todos los países del mundo. Es que no tiene sentido la ley hipotecaria en España. Y sobre todo, hay que acabar con la responsabilidad universal. Es decir, claro, yo tengo la hipoteca, es que la ley hipotecaria tiene dos artículos que llaman la atención, el 105 y creo que es el 140. El 105 dice que la hipoteca es una de las garantías que tienes, porque tú respondes con todos tus bienes. Pero luego el artículo 140 dice que a pesar de lo que dice el 105, las partes podrán pactar que la hipoteca sea la única garantía. Pero es que luego en la práctica no hay ni un solo caso en el que se pueda pactar que la hipoteca sea la única garantía. Luego ese artículo nunca se ha llegado a utilizar. Nunca. Porque tú respondes con todos tus bienes. Y si la hipoteca no llega, pues iremos a por más cosas. Y si no llegan tus bienes, pues los de tus avalistas. Y si no, pues... Pero es una cláusula que para los políticos ya sirve para limpiarse las manos, ¿no? Claro, los políticos dirán, nosotros hemos dado esa libertad a los ciudadanos de que pacten que solo la hipoteca es la causante, pero claro, el banco como ni te lo plantea. Bueno, hay una entidad que en algunos casos, yo he visto en algunos préstamos de Bankinter que ha ofrecido al cliente dos posibilidades. Una, un interés
un interés con responsabilidad universal y otra posibilidad, un interés un poquito más caro, pero con responsabilidad limitada a la hipoteca. A mí me parece muy bien, porque ese poquito que pagas más de interés es como una especie de seguro que te hace que en el peor de los casos perderás la casa, pero saldrás sin deuda para empezar una nueva vida. Pues esta me parece una buena solución. Oiga, ¿Solo lo ha hecho el Bankinter eso? yo en Bankinter lo he visto, no digo que no lo hagan otros. El Bankinter, que es holandés, ¿no? Es holandés, ¿no? Yo Bankinter lo he visto hacer. Bankinter, esto viene a colación a aquello que yo decía hace años, que para mí uno de las cosas que desató con más fuerza la burbuja inmobiliaria y la burbuja de deuda privada, en este caso hipotecaria, es la ley hipotecaria. Esta ley hipotecaria salvaguardaba tanto a los bancos que se estaba el dinero mucho más alegremente. Entonces, esto viene a colación lo que estás diciendo, eso, oye, si las hipotecas en otros países no se dan tan alegremente. Es verdad que en todos los países se puede desatar y se desatan burbujas inmobiliarias, pero lo que ha pasado realmente en España, si nosotros lo miramos en ratios, no es normal, tan solo nos aproxima a Japón. Pero ¿sabes lo que pasa? Que mientras que el alquiler esté al precio de una hipoteca, el planteamiento que te haces es, oiga, es que para pagar el mismo dinero, pues lo pago en una hipoteca y dentro de muchos años la casa será mía, porque si no estoy tirando. Porque ten en cuenta que en este momento tenemos unos alquileres absolutamente disparados. Entonces, claro, por el mismo precio, la gente dice, es que yo para pagar 800 euros, pues mira, los pago de hipoteca y algún día mis hijos tendrán una casa heredada que no un alquiler. Lo que pasa pero aquí el problema inmobiliario en este país, el problema de que el alquiler esté disparado, igual que el precio de la vivienda, viene suscitado por otros problemas, como es la ley del suelo, tan injusta en este país, y otras historias que en este caso no tienen que ver. Y al final lo desatan, ¿no? Pero no es directamente una cosa con la otra, simplemente que si la ley del suelo en este país está como está y el suelo no está catalogado como en otros países y tú puedes hacer rico de un día al otro a cualquier persona, pues porque tenga el terreno aquí en este lado y no en el otro, pues lo único que pasa es que crea unos precios totalmente desvirtuados de la vivienda, porque si nosotros tuviéramos todo el suelo de España catalogado y todo el suelo de España para que se pudiera el urbanizable que se pudiera urbanizar sin necesidad. ¿Estás diciendo, Chesco, que se pusieran precios fijos a los terrenos? No. Catalogación del suelo quiere decir que tú coges cualquier ayuntamiento de España y catalogas el suelo a zonas verdes. O sea, tú haces un estudio donde quieres ver tu ayuntamiento dentro de 50 años, por ejemplo, entonces catalogas el suelo en función de eso. Y entonces dices, pues bueno, yo quiero tanto de zonas verdes, quiero tanto de zonas de equipamientos y quiero tanto de tal, porque este pueblo o esta ciudad preveemos que en 50 años va a crecer tanto y hasta allí vamos a ir. Entonces las zonas que son urbanizables y residenciales, como en Alemania, si no hay ninguna medida que contravenga la normativa urbanística general, se puede construir. Y entonces, ¿qué creas con eso? Pues creas... Tú quieres limitar la capacidad de los ayuntamientos de cambiar las zonas, la catalogación de las zonas en 2 semanas. ¿Tú quieres decir eso? Efectivamente. Bueno, no en 2 semanas, por eso tarda su tiempo y tal. Pero tú, al hacer eso, lo que haces es crear más oferta de suelo y por lo tanto, y esto está claro, el que alquila una vivienda normalmente es porque no se quiere meter en comprarla o no puede comprarla. Entonces, ¿qué crea eso? Crea que la inversión sobre vivienda sea rentable luego alquilarla, porque ahora mismo no lo es en el 90% de los casos. Entonces, habrá gente, como en otros países, sobre todo los países anglosajones, que se dediquen simplemente a construir vivienda para alquiler. Ahora mismo no es sencillo y no es probable que sea en este país. Y ese es el problema de por qué los alquileres están como están. A ver, los alquileres en las zonas más, digamos, de más relevancia dentro de las ciudades, eso nunca lo vamos a cambiar, siempre van a estar altos.
O sea, que se olvide la gente de Barcelona, en Madrid, en Bilbao, en San Sebastián, en las zonas centro, va a ser más difícil. Pero hay otras zonas que el alquiler está muy elevado, dentro, por ejemplo, Ignasi, tú lo conoces, de Barcelona, y no tiene ningún sentido. Porque habiendo terrenos urbanizables en un futuro, que no son ahora ni zonas verdes, ni lo van a ser jamás, y se sabe que no va a ser jamás ni de equipamientos, ¿por qué esos terrenos no se pueden utilizar ya si el suelo estuviera catalogado? O sea, no sé si me ha entendido lo que he querido decir. Yo creo que hubiera sido buena solución. De todas formas, respecto a lo que... Perdón un momentito, no sé si José María se tiene que ir ya. José María, creo que tenías algunos problemas de hora, ¿no? Alguna limitación de horario. Sí, tengo que salir. Lo único que quería deciros es que el préstamo hipotecario es un matrimonio indisoluble y del que no te puedes librar. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque el gran problema es que tú te empeñas para 40 años en unas cantidades de dinero que no tienes garantizado que las vayas a ingresar en esos 40 años. Y eso también es otra cosa a tener en cuenta, porque cuando firmas una hipoteca y te comprometes a pagar 800 euros al mes durante 40 años, lo que tú no tienes garantizados es que vas a ganar 800 euros durante 40 años. Y claro, en un mercado en el cual hay una inestabilidad laboral, que te puedes quedar cualquier día sin trabajo y es lo más natural del mundo, habrá que también poner un sistema por el que te puedas quitar las obligaciones de encima con la misma naturalidad. Y ahí es donde entro yo en el tema de que la hipoteca sea la única garantía. Mire usted, yo me he comprometido con usted a pagar esto en 40 años porque yo tenía un trabajo estable y mi mujer también. Y de repente nos hemos ido los dos a la calle. Pues mire usted, ya lo siento, no voy a poder hacer frente a la obligación. Aquí tiene usted las llaves de mi casa. Es decir, que me pueda desvincular de la obligación que he contraído de la misma manera que me echan a la calle del trabajo que yo tenía cuando me obligué. No sé si... Esto es la dación en pago. José María, respecto a lo que comentábamos de la fidelidad. Que yo no tengo estable mi trabajo, lo que no puedo es tener una obligación absolutamente innegociable cuando mis ingresos están en el aire toda mi vida. Yo voy a tener una vida entera de ingresos inestables, pero en cambio tengo unas obligaciones absolutamente innegociables. Pues mientras que el mercado laboral no me garantice a mí que yo voy a tener ingresos, mis obligaciones podré eliminarlas con la misma celeridad con la que me he quedado sin trabajo. ¿Y esa persona dónde va? Y José María, ¿esa persona dónde va a vivir? No, entregará la casa y buscará un alquiler o un alquiler social o lo que sea. Pero la obligación que tengo yo de pagar 800 euros de préstamo con mis padres de avalistas, yo no la puedo sostener porque es que yo me he quedado sin trabajo. ¿Y no sería mejor establecer precios establecidos de la vivienda, por ejemplo? Hombre, por supuesto. ¿Y de los alquileres? Sí, pero yo por hacer algo más fácil de hacer, ¿no? Es decir, mire usted, la hipoteca va a ser la única garantía. De manera que si la gente se ve en la imposibilidad de esto, pues entregará las llaves de esa casa y a lo mejor se tiene que ir a una más barata. Pero yo no puedo estar obligado durante 40 años si no tengo garantía de ingresos 40 años. No, y José María, José María, además, y no solo eso, sino que hay gente que dice que no, que el banco subiría los tipos de interés si hiciéramos eso, pues que los suba. Porque lo suba, exactamente. Pero es de un mercado de alquiler accesible también, claro. Claro. Pero es que además quiero explicar una cosa, es que el gran problema es el gran problema es que se suscita, a diferencia de otros países, y esto hay un ejemplo muy claro, cuando llegó la crisis en Estados Unidos, de la crisis hipotecaria, y empezaron a devolver llaves de barrios enteros de Detroit, se quedaron vacíos con las llaves en los buzones. Entonces, no sé, yo he visto fotos en Detroit de grandes barrios vacíos totalmente y las llaves en el buzón colgadas en la puerta y las casas abiertas. Era impresionante. Pues lo único que pasa cuando tú, a diferencia, es que te metes y esto lo sabe José María y todo el mundo que se ha dedicado a intentar salvar las economías de algunas personas en esos problemas, es que durante un año, año y medio, 2 años, destrozas absolutamente tu economía por intentar aguantar y lo único que haces ¿cómo te diría yo? No puedes hacer un cambio de rol y no puedes empezar de cero. Al no poder empezar de cero, no dinamizas tampoco la economía de tu entorno. O sea, el hombre es un ser económico donde va
dinamiza esa economía. Entonces, lo único que hace es, tienes un ente que absorbe todo tu esfuerzo. Hombre, pero te voy a decir una cosa, por mi experiencia en las plataformas que llevamos muchas de España, te voy a decir una cosa, cuando alguien entrega la vivienda, cuando la pierde, para cuando pierdes la vivienda, no sabes la cantidad de días que has estado sin cenar, sin desayunar, sin dar dicho y sufriendo miserablemente. No sabes tú la cantidad de separaciones que hay por cuestiones de la autoestima de cada uno de ellos, del sentimiento de culpa, de por qué lo habré hecho, la culpa es mía, nunca te vi coger ese préstamo, ¿dónde estaba yo entonces? ¿Qué estaría pensando? Es decir, se generan unas emociones de culpa, de autoestima, de tal. Los niños... Y peor todavía, José María, y suicidios muchos que ha habido también por esa culpa. Pero para cuando alguien ha perdido... Yo en mi familia, por desgracia, tuve uno por culpa de un tema de estos de deudas. Pero hablando en lo personal también, que es muy importante, quizá más que lo económico, pero es que poniéndonos en la cabeza de un político, de un gestor, que nos tiene que... Es que es absurdo. O sea, tú tienes un ente que depreda a una serie de ciudadanos, en este caso 400.000, que han destrozado... Chesco, pues vamos a poner en la cabeza a ese político. ¿Sabes que después de de ese drama humano de los 400.000 desahucios, lo que se les ocurre es decir, pobrecitos los bancos, vamos a rescatar todo ese cupo inmobiliario que tienen los bancos con un banco malo que se llama la Sareb? Sí, pero déjame 3 minutos solo que acabe la argumentación porque todavía es más descarnado. Perdona, no apoyo a lo que tú decías. Sí, pues mira, pero fíjate la historia de esto, ¿no? O sea, fijaos, pasa lo que dice José María y lo que estaba intentando explicar antes. No solo eso, sino que un ente depredador destroza la vida personal de estas personas y también la vida económica. Digo, sobre todo a nivel general del país, ¿no? El entorno. Creas un zombie, entre comillas, un zombie económico, o sea que no puede figurar en ningún sitio, con lo cual destrozas la economía del país. Exactamente. Indirectamente. Y sigo. Y cuando acaba todo esto, resulta que llega el banco y dice, señores de Blackstone o Apollo, tomen esto al 80%. Y se quedan un crédito por el 80% del valor, de lo que valía, de lo que era la hipoteca. Entonces, o de la deuda. Bueno, el 20%, ¿quieres decir? Te quedas, o sea, has destrozado al 20%, al 20-25% que eran de primer rango garantía hipotecaria. Eso solo quedó Blackstone y Apollo. Y os diré más. ¿Quién hay detrás de Blackstone? Titulizaciones de deuda que se han hecho por el 8% del valor total. Y el 5, y el 3. O sea que fijaos si va la historia como va, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer una ley de punto final para acabar con esto, porque no es que ha habido 400.000 desahucios y pérdidas de vivienda, que son términos materiales, ha habido 400.000 tragedias familiares, que para cuando han llegado a dejar la casa han pasado días y días de tormento, de necesidad, de impotencia, de sufrimiento, y eso es irreparable. Pero por lo menos lo que puede ser reparable es la deuda que queda, que te hace estar en los ficheros de morosos y estar escondido. Eso es reparable. El daño emocional nunca se va a reparar, pero quítale la deuda, déjale que salga de ahí, que se ponga a cotizar, que tenga una nómina como Dios manda, limpia y transparente, que aporte dinero a las arcas, que mejore la economía y que adquiera derechos que adquieren los que tributan, porque los que no tributan no tienen tampoco derechos. Entonces, es una ley de punto final que yo creo que es imprescindible. Esto ha sido un holocausto y todos los holocaustos acaban siempre con leyes de punto final. Sí, por supuesto. Me parece a mí que nuestro régimen del 78, la única ley de punto final que hizo fue la amnistía, que se hizo para exonerar a los criminales del franquismo, y esa ya sabemos para qué se hizo. En fin. Os dejo que tengo que ir. José María, muchas gracias por tu participación aquí. Hasta el próximo día. Adiós. Ha sido un placer. Bueno, pues si queréis comentar algo más sobre esto, y si no, hablamos brevemente sobre el otro tema, el de la renta mínima de inserción. Luis, no sé si querías decir algo más o ya pasamos al otro tema. Sí, me ha gustado mucho traer hoy a José María Iroskin porque quería que comentara
lo que es el tema de los desahucios, el tema legal de los desahucios más a fondo. Y como hemos comentado antes, ¿hasta qué punto puede un político? Yo de verdad no me imagino cómo puede coger, sabiendo las cifras de desahucio, los dramas que ha habido, porque son impresionantes, que además, no solo eso, sino que mucha gente que vive mal, pues a veces piensa incluso que, bueno, quizá, aunque tenga este piso, aunque tenga esto, tenga mala situación, etcétera, algún día quizá mis padres en el futuro me dejarán esto de herencia y podré seguir adelante. Pero es que esta gente pueden llegar incluso a quedarse con la herencia que puedan tener. Es decir, gente que por culpa de esa deuda que encima se va engrosando, le van a dejar sin ningún tipo de futuro económico. Por eso sería tan importante la ley de punto final. Pero recordemos una cosa, y ya, si me permitís, para terminar. Recordemos una cosa. ¿Recordáis aquel mes en la que aparece la señorita Elena Salgado, bueno, la señora Elena Salgado, y me parece que era la de el Instituto de la Vivienda del Partido Socialista, ese partido tan socialista, que lo ha contado ahora José María? Yo me acuerdo aquel día que salió en televisión anunciando como a bombo y platillo, como si estuviera haciéndole un favor a los ciudadanos. Es que además nos toman por tontos, y ese es el gran problema. Sí. ¿Qué iban a hacer para ayudar a arreglar el problema bancario, estos juicios rápidos? Y empezaron con aquellos juzgados por toda España para el tema de los desahucios. ¿Os acordáis o no? Sí, yo me acuerdo de eso. Subastas y ayuda además pública también para que las subastas fueran más eficientes también. Un desastre, o sea, es que de verdad, yo no entiendo, de verdad. Y ahora, hay gente que se ve. Tú le dices a una persona, señores, lo más importante de este país es arreglar el sistema financiero, es ayudar a pagar los pisos a los que han desahuciado a la gente. Claro, eso lo obvian, ¿no? Pero es que esto me da cola. Eso, es que no está solucionando nada. Y la gente se lo creyó. Es una cosa que me tiene obsesionado. Es que después de ver cada cosa de estas que vemos, tan clara, o sea, si dijeras que es interpretable, yo lo entendería, pero es algo tan claro. Y después ves que tienen 12 millones de votos. De verdad, a mí me supera. De verdad, me supera. Después de ver 12 millones... Es una nueva forma de robar del siglo XXI, ¿no? Porque ya no te roban lo que no tienes, sino que encima te roban lo que aún no tienes. Es que es una forma alucinante ya de... No es que te roben lo que tienes en casa, sino que encima te roban y te ponen en una deuda. Es decir, te roban lo que aún no has logrado, ya te lo han robado. Porque esta gente, cada euro que ingresen, se va a ir a pagar una deuda. Perdonad, si os parece, vamos pasando ya al último tema al día para que no se alargue ya, que ya va a ser muy largo el programa. De acuerdo. Y comentamos, aunque sea brevemente, el tema de la renta mínima de inserción de Euskadi. Luis, ¿qué te parece a ti esta iniciativa que ha tomado el gobierno de Euskadi, de dar a estos miles de personas que no llegan a la renta mínima de que se considera, pues, para tener unos mínimos para no pasar hambre, darles esta cantidad y que supone, pues, en resumidas cuentas, más o menos el 0,8% del PIB de Euskadi, ¿no? Para presupuestarlo. Sí, lo primero que hay que matizar en esto es que mucha gente comenta que esto es una renta básica, cuando no es cierto, y tú mismo lo has comentado, realmente es una renta mínima de inserción, es decir, es una subvención. Es decir, en cuanto fiscalmente la podemos equiparar, por ejemplo, a las prestaciones por desempleo. Es una subvención en la cual tienes que tener una serie de requisitos para acceder a ella. Y no obstante, ¿por qué se ha hablado tanto sobre todo de la renta mínima de inserción del País Vasco? Porque sobre todo es por dos motivos. Primero, es por la cuantía. Y segundo, son por los requisitos. Es decir, fijaros, cada comunidad autónoma de España tiene su renta mínima de inserción, la tienen todas, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que hace que una renta mínima de inserción sea buena o sea mala? Pues son las dos variables que he dicho. Primero la cuantía y luego los requisitos que tú tienes que tener para acceder a ella. Porque yo he visto ciertas comparativas bastante equivocadas
de las cuantías que se ofrecen en un sitio y las cuantías que se ofrecen en otro, cuando los requisitos para acceder en algunos sitios a esas ayudas son muy elevados y además se exigen trámites también largos. Por lo cual, ¿para qué quieres una cuantía elevada cuando los requisitos son bastante elevados y de una burocracia bastante extensa? Y respecto a todo lo que comento, el País Vasco es el que tiene los mejores requisitos y las mejores cuantías, porque si nos fijamos en el mínimo de la prestación que tiene el País Vasco, serían 662,51. Y además, según distintas variables, como por ejemplo el número de miembros de la unidad familiar, puede llegar incluso hasta 945,20 con los complementos. Si equiparamos un poquito con las grandes, podemos, por ejemplo, ver cómo la de Madrid exigiría, por ejemplo, ser mayor de 25 años, menor de 65, tener formalizada una idea de convivencia, es decir, tener una familia. Y uno de los requisitos que exige también Madrid, por ejemplo, es que tengas escolarizados a los menores. En su 6º punto, sí, tiene este requisito. Es decir, ya tiene unas exigencias, por ejemplo, que no solo tienes que tener unos ingresos mínimos, que eso lo dicen en todas, menores a la cuantía que se da por renta mínima de inserción, sino que tienes que tener otros requisitos. Entonces, tener escolarizados a los hijos tampoco es un requisito tan exigente, ¿no? Vaya, me parece que es lo mínimo de lo mínimo, ¿no? No, pero es que si no los tienes, no te la dan. O sea, si tú, por ejemplo, estás en la calle o una de estas personas que hemos hablado antes, que te han echado de tu casa, pero no has tenido hijos, entonces no vas a tener acceso a esta renta de hijos. Eso es diferente. Una cosa es tenerlos escolarizados o no, y la otra cosa es si no tienes hijos, no te la dan. Claro, este es hijos y escolarizados, además. Y claro, y además, bueno, luego las cuantías que van en Madrid van de 400, fijaros la diferencia de los 600 de País Vasco. Aquí son de 400 y luego ya es por cada persona complementaria serían 112 euros más. Siempre con un máximo del salario mínimo interprofesional, 655,20. Y en Cataluña, por ejemplo, vemos algo, para que veáis la diferencia de lo que os he comentado. Cataluña las cuantías son muy bajas. Son muy bajas. Es una de las más... Firmi le llaman aquí. ¿Cómo? Firmi. Y pues esta prestación va desde los 105,93, que ya me diréis a dónde va una persona con 105 euros, con 93 euros al mes, hasta un máximo de 645,30. Sin embargo... Bueno, la verdad, perdona Luis, la verdad es que aquí más o menos una señora, una chica con una hija, por ejemplo, y conozco varias, cobra más de 500 y pico, no sé, 540 o 545 es lo que están cobrando, ¿no? Sí. La mayoría pasa de 600. O sea, los 105 es difícil. Si tienes un hijo, las que he conocido yo, cobran más de 545. Es que no recuerdo si son 545 o 645, no me hagas caso, pero creo que está por ahí. 645,30. Y lo primero, yo creo que ya centrándonos un poquito, ¿cómo veis esta iniciativa, este tipo de iniciativas de una renta mínima de inserción? ¿Creéis que es suficiente? ¿Qué alternativas hay? Si creéis que se deberían hacer otras cosas o sencillamente lo que dicen los liberales, que no hay que hacer nada y que quien no tiene para comer que se jorobe, que es culpa suya y ya está, y que se muera de asco, ¿no? Bueno, ¿cómo lo veis? Chesco, adelante. Vamos a ver, a mí, ya sabéis que yo soy bastante escéptico con esto de las rentas básicas y las rentas y toda esta historia. Yo creo que la garantía en los básicos, en las cosas básicas que necesita una persona para vivir, es donde se debe ceñir la labor de un gestor o de un gobierno en estos momentos. O sea, el crear rentas básicas a veces no hay más remedio por la coyuntura de las circunstancias de un sitio determinado, no hay más remedio y tienes que hacerlo remediadamente. Pero para que se alargue en el futuro y para que sea eternamente todo el mundo, no lo veo normal. No lo veo lógico ni lo veo normal. Lo que sí creo que se debe hacer, ya le explicaré por qué no veo bien la renta básica en general. Lo que sí creo que debe haber es, y en eso sabéis que soy prácticamente, otros me llaman comunista radical en esto, pero yo sí que creo que los medios, los servicios básicos deben estar garantizados. En eso yo creo que conseguiríamos muchísima más igualdad.
Pero si es lo mismo. la renta básica consiste en eso, Chesco, en garantizar los mínimos de subsistencia. No. La renta básica, mientras los medios, los básicos, fíjate, la renta básica, mientras los básicos estén en manos privadas, lo único que sirve es para que los entes privados que monopolizan los básicos detraigan más, incluso con la renta básica, a costa de nuestros impuestos. Vale, pues lo nacionalizamos y ya está, ¿no? Efectivamente, si nacionalizas no te hace falta una renta básica, porque tú le das a una persona todos los básicos. O sea, que tú no prefieres, en lugar de dar dinero, hacer un poco lo que hacen los estadounidenses dando cupones de comida, ¿no? O lo que hacen en otros sitios, No. pues que dan una subvención para la electricidad, para el alquiler, para... ¿no? ¿Te refieres a eso? Pero no a una persona. Yo es que creo que todo español nacido en España, y además me acuerdo que en un programa hice los números y se puede cuadrar y saldría perfectamente. Sale mejor hacer eso que hacer una renta básica. Sale más barato. Entonces, y se puede pagar. En cambio, una renta básica es más difícil. La renta básica, yo creo que todo español nacido en España tendría que tener garantizado en un mínimo, esto es muy importante, en un mínimo, no cualquier cosa, en un mínimo, vivienda, agua, luz, calefacción, internet. Y además que ya sabes lo que piensan los liberales, que si les das a los pobres dinero en lugar de darles los servicios básicos, lo que van a hacer es gastárselo en drogas y en alcohol y tener a los hijos muertos de hambre. ¿No? No. No lo digo por ti, Chesco. No, yo creo que los básicos. Tú le das a una persona, estos servicios básicos y realmente para vivir necesita muy poco. Y otra cosa muy importante, crea renta disponible. Aunque parezca mentira, y lo demostré, crea renta disponible. Y esa renta disponible dinamiza la economía. Y en cambio liberalizamos lo demás, lo no monopolizable. Esto para mí, yo las rentas básicas, que no estoy de acuerdo porque he visto lo que ha pasado con las rentas básicas. Lo único que haces con las rentas básicas es creas polos de pobreza. Ahora hay un experimento en Canadá ahora, creo, ¿no? Con este tema de la renta básica, y también hay otro en uno de los países nórdicos, no recuerdo ahora muy bien cuál es, no sé si es Finlandia o cuál es, que también hay un experimento a este respecto con el tema de la renta básica. No está generalizado, pero está haciéndose algo. Pero renta básica, por ejemplo, en Alemania hay una renta básica. No, pero renta básica como tal, es decir, que solo por el mero hecho de ser ciudadano del país ya te dan un dinero todos los meses, ganes 1 millón de euros al mes como el ejecutivo. Vale. ¿Puedes trabajar o no? O si trabajas te la quitan. No, la renta básica es que se la dan igual a Ana Patricia Botín que al señor que está en la calle durmiendo con una manta en el soportal de un banco, ¿sabes? O sea, a todos los ciudadanos. Sí, se la dan a todos. Se la dan a todos. Claro, que se la dan a todos. La renta básica la tiene todo. Lo que pasa es que se supone que a Ana Patricia Botín luego eso le da igual porque va a pagar 1 millón de euros de impuestos, ¿no? O debería pagarlos, que luego en realidad no paga nada, pero bueno. Bueno, creo que la RBU también hay una modalidad que también vas hay unos tramos que a medida que hay una progresividad, o sea, a medida que vas teniendo, entre comillas, se lo digo resumidamente, lo suficiente para vivir, te la van retirando parte de esa renta básica hasta prácticamente no cobrar nada. Porque por otro lado tampoco tiene mucho sentido. La propuesta más generalizada es que luego se suben los impuestos, ¿eh? Entonces, claro, a partir de cierto nivel de ingresos, pues ya te da lo mismo cobrarla que no, porque te lo vas a pagar luego en el IRPF, ¿no? Son fórmulas de reequilibrar la economía y pueden ser interesantes. Yo creo que aquí hay mucho debate teórico, pero lo que yo sería interesante es probarlo en zonas, a ver qué efectos económicos tiene. Sí, ¿no? Bueno, y en Estados Unidos está los créditos fiscales, el impuesto sobre la renta negativo, que mucha gente que gana el salario mínimo en Estados Unidos puede vivir gracias a esos créditos fiscales, que es otra modalidad de esto. Pues fijaros una cosa, que en el País Vasco también hay un suplemento a la gente que gana, incluso que está trabajando. Es decir, si tienes una renta muy pequeña,
porque seas, por ejemplo, un trabajador a media jornada, pero obligado, pues también te pueden dar un suplemento, caso de tener hijos, demás. Entonces, para hacer eso, ¿no sería lo mismo bajar la cotización en la seguridad social los 1.000 primeros euros y que se aumentaran los salarios? Es decir, si tú ganas 1.000 euros, el empresario paga 400 para ti el Estado y el Estado le da 200 al trabajador, oye, ¿no es más fácil bajar los impuestos al trabajo, que es lo mismo? Y tanto lío. Sí, puedes hacer compensaciones por un montón de cosas, como la que tú estás diciendo, y efectivamente es válida. Por eso muchas veces cuando se dice renta básica... Vamos a subir el salario mínimo, ya está, subes el salario mínimo. Pero ¿sabes lo que dicen en Estados Unidos, por ejemplo, de los créditos fiscales estos a los trabajadores de bajos ingresos? Que lo que están haciendo es subvencionar a las empresas que explotan a los trabajadores con estos créditos fiscales. Ahora, pero yo no sé qué cotización pagan en Estados Unidos por un trabajador. No, me refiero, los créditos fiscales son que un trabajador... Ya entiendo lo que son, pero tú me lo estás hablando en el ámbito americano. Yo no sé qué cotización paga el trabajador en el ámbito americano, pero yo te digo en el caso español. Es decir, en el caso español, por 1.000 euros que un empresario le paga al trabajador, paga 400 a la seguridad social. Bueno, lo que se quejan en Estados Unidos es que se han creado prácticamente guetos inmensos alrededor de ciertas ciudades, sobre todo de Estados Unidos, donde hay una delincuencia brutal y donde prácticamente atas a según qué familias a esas subvenciones. Y entonces, pues, claro, para el pensamiento norteamericano eso es un shock, no lo pueden soportar. ¿Qué quieres que te diga? Claro, pero lo que hay que fórmulas es específicas para cada caso de persona, yo creo. Y yo creo que una cosa que estaría bien es que la gente que no encuentre trabajo durante muchos años pase a una figura de empleado público o a un tipo de trabajo público. Porque, o sea, hay que mirar las causas de... garantizado, lo que se llama el trabajo garantizado. Yo buscaría por eso, es decir, todo el mundo que encuentre un trabajo en el ámbito privado digno, pues que el Estado garantice trabajos de 1.000 euros. Todo el mundo es lo que hemos hablado siempre, yo también soy partidario de eso. Es lo que hemos hablado siempre, Ignacio. No, mucha gente dirá, es que estás haciendo vagos, es que estás haciendo gente que vivirá del cuento, ¿no? Claro. Es lo que llevamos haciendo. Mejor decirle, oye, tú estás en la pobreza, pues oye, viene a trabajar en el ayuntamiento y que los ayuntamientos busquen trabajo y vas a cobrar 1.000 euros al mes. Sí, y si encuentras un día un trabajo mejor en el mercado, pues te va. A raíz de lo que has comentado, todos los astilleros del norte de España que cerraron, por ejemplo, era una pequeña fórmula de trabajo garantizado. Y es que, fijaros una cosa, si tú das a 10 personas 1.000 euros por desempleo por no hacer nada, estamos perdiendo 10.000 euros, ¿no? Al mes. Pero ¿qué pasa si tú tienes una empresa que realmente solo le falta que le pongas, por ejemplo, una empresa de 10 trabajadores en los cuales la empresa tiene beneficios solo para pagar a 9 trabajadores? Pero necesitas 10 para hacer todo el proceso productivo. Tú pagas 1.000 euros, completas las pérdidas de la empresa y haces solo por 1.000 euros que trabajen 10 personas. Eso es lo que se hacía en los astilleros del norte de España. Eso es una fórmula que se desmanteló por culpa de la entrada a la Unión Europea y el libre comercio que obligaba a la Unión Europea a que desmanteláramos precisamente estás hablando de una de las críticas más fuertes que hay a la ventaja comparativa de Ricardo. Es decir, que si tú renuncias a que permanezcan ciertos sectores productivos que son menos competitivos que los de otros países, y a cambio de eso lo que haces es dejar a la gente en paro, en realidad lo que estás haciendo es dejar recursos ociosos y hacer a la sociedad más pobre, porque hay gente que está sin hacer nada. Esa es una de las críticas fuertes al tema de la ventaja comparativa. También puedes hacer otra cosa. Lo que tú me estás diciendo, al final, si tú bajas las cotizaciones sociales lo suficiente, empiezan a ser competitivas las empresas. Pero no solo las cotizaciones sociales, sino la luz, el agua. Sí, por eso quería decir que el trabajo garantizado está prohibido en el marco de la Unión Europea, porque ya nos lo prohibieron. Nosotros, si tuviéramos una empresa que estuviera compitiendo con el resto de empresas de la Unión Europea, quizá podría estar el trabajo garantizado, solo podría estar justificado en casos de cuidados de jardín, cuidados interiores, aunque la Unión Europea podría considerarlo como que nosotros lo estamos haciendo con un fin turístico. Pero Luis, cada municipio... Déjame acabar, por favor. Que, por ejemplo, podría decir que los trabajadores sociales podrían estar haciendo algo
con fin turístico, porque estamos limpiando zonas, estamos jardinando, etcétera, y también podría ser como una competencia contra la Unión Europea. Es decir, eso según lo interpretarán ellos. Pero yo, Ignasi, como tú has comentado, yo estoy totalmente a favor y es algo que se hacía del trabajo garantizado, aunque no le llamamos trabajo garantizado, que porque se pueden poner muchos títulos, pero eso de mantener, y con la ventaja competitiva, Ricardo, como ha dicho también Juan Carlos, eso de mantener empresas en las cuales tengas que tener un pequeño capital y estás manteniendo 10 personas que no están ociosas y están produciendo, es una de las mejores propuestas económicas que se pueden hacer en un país y que tenemos prohibidas por estar en el marco de la Unión Europea. Sí, Nasi, ibas a comentar algo, Nasi. Bueno, sí que también los ayuntamientos podrían ofrecerlo, o el mismo Estado, ¿no? Hay muchas actividades que, bueno, quien controle, los ayuntamientos que saben cuántos parados hay en la ciudad, pues que se hagan planes o que se hagan actividades, por ejemplo, de reforma de pisos, es decir, todo el problema que hay en los pisos, o sea, hay fórmulas, por ejemplo, tú coges un ayuntamiento. Pero Ignasi, no solapes. Déjame. No solapes Sí, Chesco, sectores. perdona. Si no te importa, acabéis así. Adelante. Tú coges un ayuntamiento y detectas problemas que hay. Puede ser un problema, por ejemplo, que las viviendas de alquiler están en muy mal estado. Pues coges a los parados del pueblo que estén en el sector de la construcción y les das un sueldo a cambio de que reformen esas viviendas de alquiler y pactas con los propietarios una rebaja en los alquileres, es decir, buscas fórmulas para que todo el mundo salga ganando y se emplee a la gente, ya que el mercado normal es imposible, pues esas serían fórmulas, ¿no? De todas fórmulas, yo siempre me he empeñado en que primero, antes de la administración de hacer tantas cosas, que deje de gravar tanto el trabajo privado en los primeros 1.000 euros, porque a lo mejor muchos autónomos contratarían a gente si no tuvieran que pagar esos 400 euros de cotización a la seguridad social. A lo mejor no habría tanto trabajo en negro, es decir, o sea, ¿por qué no se hace que las empleadoras, por ejemplo, de las casas, coticen muy poco en la seguridad social? Para que la gente contrate a empleadoras de las casas y lo dé de alta. Es decir, yo creo que hay muchísimas cosas, pero claro, es que el tema es que no hay una voluntad política, ¿no? Y entonces nos vamos a las ideas que me parecen muy bien, ¿eh? Del salario básico, etcétera. Pero coño, si en el mercado laboral hay muchísimo con un poquito de sentido común para reforzarlo y para que la gente no esté en paro. Es decir, eso debe ser el eje de cualquier economía. Si es el eje de cualquier economía que haya trabajo y que eso generará consumo y que la economía ruede. Sí, pero fíjate una cosa, Ignasi. A ver, antes Juan Carlos ha dado con una clave, que es la clave de lo que está pasando en Europa y sobre todo en España. Es la clave de la diferencia que hay entre Alemania y el resto de Europa. Y es la clave de que estés en crisis o estés bien en tu país. Y es que hemos perdido sectores básicos en nuestra economía. Los hemos perdido en detrimento de los depredadores. Los hemos perdido por dejadez. Los hemos perdido por esa idea, esa entelequia. Bueno, Juan Carlos siempre tira a lo liberal, yo siempre digo el neoliberal. Esa entelequia neoliberal de tirar, de privatizar lo que iba bien. En las empresas de Lini, yo me recuerdo las empresas de Lini españolas, pues es verdad, habían empresas que eran un desastre, pero también había empresas que iban muy bien. Y yo recuerdo los astilleros, cuando empezaron los coreanos a hacer barcos, que estaban sufriendo, es verdad que estaban sufriendo, y estaban sufriendo bastante. Pero ¿por qué? Y esto ha pasado en otros países como en Corea, como en Japón, ¿por qué una titularidad pública-privada? 50%, 50%, donde el Estado aporta lo que no llega las entidades privadas. ¿Por qué no fomentar las cooperativas como ha pasado en el País Vasco? Por cierto, que Fagor se va del País Vasco. Esas cooperativas del País Vasco que han funcionado también y que funcionan. Pero Fagor, recordad perdona, Chesco, que Fagor, recordad que lo compró una empresa privada después de entrar en concurso de acreedores, ¿eh? Que ya no es una cooperativa. Pero ¿por qué han dejado que Fagor se vaya
una Ya, cooperativa. bueno, pero se supone que no, pero que ya no es una cooperativa, o sea que se supone. Pero cuando entró en concurso, ¿por qué entró en Ah, eso concurso? sí, sí, que se dejó que O sea, se. ¿cómo puede ser que se rescaten las autopistas 5.500 millones y 200 millones que le hacían falta a favor? No digo que se le den a fondo perdido, pero se arreglen de alguna manera. Ahora es rentable esa empresa y se va fuera y la venden y se va fuera. Antes no lo era. Entonces, ese es el gran que yo sé que es difícil, no es fácil tampoco. eh, ¿Y no es mejor bajar la cuota de autónomos o bajar la Efectivamente, contratación de los autónomos a empleados, que eso sí que son dentro pero tú del... sigues, tú sigues Hombre, es incidiendo que- siempre en autónomos, pequeñas y medianas pero empresas. esos Por no ahí van, no va nuestra salvación, Ignasi. Por esos ahí no están va nuestra puestos en el salvación. país. Bueno, No va por ahí. pero es que ¿Sabes por qué va nuestra es salvación? el Ignasi? autónomo, el trabajador, eso seguro que te lo comes tú. Eso no se va, las empresas No, vuelan. Ignasi, que no Ahora hay aquí, trabajo ahora para se van todos a los llegar. autónomos, Las que todo el pequeñas mundo puede ser empresas, panadero. Es que ni pues tengo mis panadero, dudas, ¿eh? ni Pues tengo taxista, bastantes mis dudas de que a lo mejor es mejor tener panaderos, que eh, no, porque electricistas, tenemos un ese tipo límite, de hay un gente que límite. paga impuestos como el que más. Pero que hay un límite, Ignasi, en esto, que el mercado interno, que esta ha sido, por eso estamos en crisis, el mercado interno no soluciona la crisis, lo soluciona el mercado Tengo exterior. bastantes dudas. Te Y has cargado nosotros todo ese no mercado. tenemos empresas con suficiente empaque, ni vendemos cosas con suficiente valor agregado como para salir de la crisis. Ponte el ejemplo de Alemania. Pero ¿por qué me tengo que mirar en Marruecos? Quiero mirarme en Alemania, aunque Alemania no me gusta lo que me está haciendo, porque no me gusta nada, ojalá se acabe la UE mañana por la Bueno, mañana, tienes que mirar pero dónde tienes más Alemania, potencial. ¿cuánto de más gana por el tema de estar en la Unión Económica Europea? ¿Qué es eso? Alemania, un montón, Totalmente. Muchísimo, un montón, claro. Es que un montón. a Alemania, imaginaos, si estuvieran ellos solos ahí fuera, ¿a cuánto estaría el marco? El marco, recordad que era medio euro, justo. Se Pero aprecia. Pues 50 estamos céntimos de euro. desviando del tema, ¿eh? Yo no quería decir esto, nos Valdría el estamos doble de lo desviando, que vale el sí, marco. pero no Pero es tenemos cierto temas porque entonces nos que desvirtuamos. sabe vender, O sea, vender valor añadido. Lo sabe en sus no, anuncios, todo en los coches, etcétera, en todas las empresas que tiene. Tienes pero, que tiene una cultura bastante trabajadora. Pero es que aparte sabe engañarnos en la Unión Europea, viendo el artículo de Juan Carlos Barba, cómo comentaba cómo se apreciaría el marco si ellos no estuvieran en la Unión Económica Europea. ya, Luis, pero no estoy poniendo, ya, pero no estoy poniendo el ejemplo de Alemania para ahora crear digo que me miro en Alemania prefiero ser otra Alemania que no Marruecos. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, nosotros nos pueden sacar de la crisis. ¿Qué nos puede sacar de la crisis? Pues tener marcas de coches propias donde en lo que genera, el beneficio que genera el valor añadido se quede en este país. Grandes astilleros. Pero, por Grandes ejemplo, astilleros, grandes empresas que producción ¿No crees industrial. que este tren a corto plazo ya lo hemos perdido? Es decir, ¿tú crees que ahora España está capacitada para crear una empresa de coches al corto plazo que sea puntera y que sea No, competitiva? Ignasi, pero por ejemplo en biotecnología Pero, tenemos empresas muy buenas y es un tren que pero, vamos a perder bueno, también. pero ¿qué volumen de empleos dan eso? Es decir, estamos hablando de un problema Pero de si lo millones que importa es el y valor millones de- añadido, Ignasi, es el valor Claro. añadido que aporta la Pero, a ver, economía. Porque no pero- solo son no solo son los empleos directos, también son los Claro, indirectos. Ignacio. Bueno, Cuando pero tú que eso, creas, pero esto lo hemos esa hablado muchas veces. industria, pero que esa industria es muy compleja y no, sí, a ver, si Suecia tenía Nokia y la ha petado, Ya, Canadá tenía BlackBerry y le ha petado. Es decir, que es decir, es que pero, tú no decides ni es tan fácil hacer una pero super pero que son empresas que ya tenemos, que tenemos muy buenas empresas en biotecnología y nos estamos quedando descolgados por falta de apoyo institucional. O sea, porque en otros países tienen un apoyo institucional brutal y aquí no. Y nos estamos quedando descolgados una vez más de ese nuevo sector que está surgiendo y que va a ser uno de los más importantes de la primera mitad del siglo XXI. Bueno, pues que le den apoyo, pero que no, para mí no me parece suficiente. Me parece que es importante darle apoyo, evidentemente, pero que no es suficiente con eso para crear 5 millones de empleos, que es lo que necesita España. O en renovables. Las renovables ya nos hemos quedado descolgados. ¿Por qué? Porque Claro. era un sector que
que teníamos uno de los sectores punteros del mundo en renovables y ya nos hemos quedado descolgados porque no ha habido apoyo institucional de ningún tipo y en otros sitios ha habido un apoyo impresionante, como en China o como en Estados Unidos. Aquí en Cataluña había Ecotecnia, sí, el Chesco lo sabrá. ¿El qué? ¿No? Que había una empresa que era Ecotecnia, que era bastante puntera y ha sido comprada ya por el extranjero y totalmente... Claro, pero esto va a pasar en todo, pero es que también en el extranjero compras empresas. Es que eso no es el tema, Ignasi. A mí me da igual. Vamos a ver. Esto no se trata de decir, ¿en qué voy a crear? Voy a crear tal cosa. Os voy a decir dos cosas. Hay dos cosas en la economía y para acabar ya porque me tengo que marchar. Sí, ya llevamos 1 hora y 40 minutos de programa. Sí, ya podemos ir acabando, sí. Acabo ya. Hay dos cosas en la economía del mundo ahora mismo que mueven más dinero que nada. Una es el tema inmobiliario, por eso las burbujas son tan sabrosas para el Estado, porque crea mucho impuesto por el valor que tiene eso. Cuando vendes un piso son 100.000 euros o 100 y pico mil euros y eso crea, y todo el mundo lo compra, y eso crea pues muchos impuestos y deja a la economía en general la dinamica muchísimo. Pero el segundo artículo en el mundo que después del inmobiliario, que más deja en el Estado y dinamiza más la economía, es el automóvil. Yo llevo años diciendo que una de las cosas para salir España de la crisis es que tuviera marcas propias de automóviles, donde el beneficio de ese valor agregado que se produce, se quedará en España. Eso es muy importante y lo hemos destrozado y lo estamos destrozando. Recuerdo que en Cataluña, tú lo sabrás, Ignasi, había varias marcas de moto punteras en el mundo. ¿Vale? Pues también se ha destrozado. Y al ir destrozando todo eso paulatinamente, vamos entrando cada vez en una crisis sin salida. Porque no queda nada con lo que comerciar. Cuando a ti no te queda nada en la tienda, con lo que sacar pelas, no puedes comprar el pan. Pero y ya te ponen 27.000 autónomos panaderos. Estamos en un mundo globalizado y siempre las marcas extranjeras nos ganan. Es que es así, porque tú dices... O nos compran como el caso... Claro que nos compran, pero ¿por qué nos compran? Porque son más potentes. Ya. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué las empresas de motos de Cataluña... Vamos a ver. ¿Por qué las empresas de motos de Cataluña han dejado de ser catalanas? En el norte de Italia hay 3 o 4 marcas de coches que ahora están subiendo y se oirán en los próximos años, que han apostado por simplemente, si no puedo por el volumen, apuesto por la calidad. Y dentro de unos años, esas marcas italianas, las oiréis, son marcas de coches deportivos y son de alto valor, ¿eh? No, aparte de Ferrari, ¿eh? Son marcas que están conjuntamente con marcas alemanas. Estuve el otro día en una feria que los estuve viendo. Precioso. Y están funcionando, están doblando ventas casi cada año. Aquí en España creo recordar que había una. Y creo que necesitas empresarios de mucha calidad. Es decir, es simplemente crear el tejido para que pase. Es crear el tejido. Eso sí que lo podemos hacer. Los entes públicos pueden crear el tejido. Lo que no pueden hacer es crear empresas. Nos hemos salido ya totalmente del tema de la renta básica. Lo dejamos. Y si os parece ya lo dejamos para otro día el tema, porque ya llevamos 1 hora y 3/4 prácticamente de programa. Chesco, ¿querías comentar algo más? No comento nada más. Me despido, perdonadme que corte pero me despido. Gracias, Chesco. Hasta el próximo día. Ignasi, ¿quieres comentar algo más antes de acabar? Nada más. Pues muchas gracias, Ignasi. Buen fin de semana. Luis, ¿querías comentar algo más? Nada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Y gracias también a toda la gente que nos acompañáis, que nos escucháis a diario. Os recuerdo nuestra web colectivoburbuja.org. Agradecer a los compañeros José Manuel Corrales, Juan Martínez y Ramón Ferrer su apoyo continuado para que sean posibles los programas y su difusión. Sin más, nos despedimos por hoy. Hasta el próximo día.